días, el Colegio de Sinaloa les agradece su asistencia en la presentación del libro La paradoja del amoníaco, producción de alimentos, crisis ambiental y amoníaco verde. En esta actividad académica nos acompañan integrantes del Consejo Directivo de este organismo. El autor de esta obra, doctor Federico Páez Osuna. En calidad de comentaristas participan la doctora María Armienta Hernández y el doctor Octavio Paredes López. También nos acompaña el maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa, con la representación del doctor Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional del Estado. Contamos con la presencia del doctor Juan Salvador Avilés, director del Instituto Sinaloense de Cultura. Recibimos también a la doctora Guadalupe Ramírez, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, y con la representación del doctor Jesús Madueña, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, nos acompaña el doctor Joel Cuadras, director de Sistemas Bibliotecarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Asimismo, nos acompaña el licenciado Guadalupe Serrano, representando a la maestra Sara Bruna Quiñones, fiscal general del Estado, y de la misma forma nos acompaña el doctor Alberto Cauzuque de Lerray, representando al doctor Carlos Cara, director de CONFIG. Y para iniciar con la presentación del libro, voy a ceder el uso de la voz al doctor Federico Páez Osuna. Él es miembro del Colegio de Sinaloa, es un reconocido profesor e investigador titular de la UNAM, biogeoquímico, estudioso de los contaminantes en ecosistemas acuáticos, acuacultura y sustentabilidad ambiental. Es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y Premio Nacional al Mérito Ecológico, entre otras distinciones. Adelante, doctor. Gracias, Trini. Muy buenos días a todos. Pues primero, antes de comentar algo sobre el libro, pues quiero agradecer que están aquí. Yo creo que para muchos de nosotros la primera actividad presencial que tenemos luego de darnos un buen encerrón a algunos de nosotros. Este libro es producto de ese encerrón, en parte. Se comenzó a escribir en el 2020, se terminó de escribir el año pasado. Y bueno, pues agradezco a todos su asistencia, su esfuerzo por estar aquí, que ya vi que el tráfico de Culiacán es intenso. Se batalla para llegar a estas instalaciones. Primero comenzaría por también dar un agradecimiento aquí a los compañeros colegiados que me acompañan. Buenos amigos, pero es un doble agradecimiento porque ellos, además de que al rato tienen que hablar bien del libro, o no también, se tomaron el trabajo de revisar, hicieron la labor del par de revisión de este material antes de que se llevara a la imprenta. Lo primero que nos podríamos preguntar es ¿por qué este libro? ¿Sí? Yo desde ayer o antier dije voy a preparar algunos apuntes sobre cómo surge el libro, por qué sale este libro. La idea del libro surge por varias razones. Una de ellas es que en los últimos 5 años, más o menos lo puede ver uno en la base de Scopus, el tema del amoníaco se ha vuelto un tema recurrente que ha llamado la atención mundial, sobre todo por el asunto del amoníaco verde o los amoníacos de color. Ha llamado la atención no solo de la academia, de los científicos, sino también la atención de algunos gobiernos y de algunas instituciones académicas del mundo. La Royal Society, la Universidad de Ontario, son nomás por nombrar algunas instituciones que tienen dedicado programas especiales para trabajar con el amoníaco verde. Por el otro lado, tenemos el amoníaco verde. ¿Por qué provoca este llamado de atención? Consorcios empresariales, consorcios de ambientalistas están involucrados con el asunto del amoníaco. ¿Y por qué es esto? Bueno, por una razón muy importante para los humanos de este planeta. El amoníaco lleva en el título este libro que es La paradoja. Por un lado, es el causante de una crisis ambiental que tenemos a nivel mundial sin precedentes. Pero por otro lado, es el que sustenta la alimentación o la producción de alimentos en nuestro planeta. Ahorita lo vamos a ver por qué.
Pero todavía hay otra paradójica más importante. Con la producción de amoníacos de color, sobre todo el amoníaco verde, estamos visualizando que este puede ser la ruta. Se ve, hay varios científicos que así lo dicen, no lo digo yo, lo dicen otros que llevan más en el tema. Esta puede ser la ruta que tenemos que trazar para hacer un lado, sustituir a los hidrocarburos fósiles, los combustibles fósiles que todos utilizamos todavía hasta la fecha. Entonces, el amoníaco está surgiendo como una alternativa como combustible, como un almacén o un reservorio importante de hidrógeno. Ahorita ya la tecnología está fabricando vehículos que funcionan con celdas de hidrógeno, con electricidad, pero finalmente necesitamos un reservorio, una molécula importante para guardar la energía. Y a eso está llamado a ser el amoníaco. La otra razón del libro surge porque por allá en el 2015, 2014, no recuerdo si fue uno de esos años, recuerdan que existía el INAPI en Sinaloa. Y el INAPI nos convocó a varios investigadores del estado para que discutiéramos y opináramos sobre la planta de amoníaco proyectada aquí en el estado en ese entonces. Entonces surgió un pequeño documento, tuvimos un foro aquí donde estoy sentado en este tiempo y bueno, a mí me dio pie a pensar que hay un debate muy serio sobre la planta de amoníaco y bueno, ahí tenemos el resultado de un ejercicio de consulta en la región norte, pero yo lo que he sentido es que hace falta generar más información útil para que el ciudadano, el empresario, el juez, estas comunidades indígenas estén enteradas de lo que significa el amoníaco realmente. Entonces, yo sentí esa presión, esa responsabilidad de poder generar este material y bueno, lo dejé ahí como una idea. Generamos un artículo en el 2018 hablando ya en concreto de los impactos cuantitativamente que la planta de amoníaco podría ocasionar. Esas son las razones de por qué del libro. ¿Qué ofrece el libro? Ya entrando a los capítulos rápidamente. Me voy a tomar unos 8 minutos para explicarlo. El capítulo 1 es una introducción realmente, es un capítulo sobre la historia, una breve historia del nitrógeno. Y bueno, ahí vienen varios eventos de cómo en el siglo XIX, en el siglo XVIII, pero sobre todo a principios del siglo XX, pues se descubren primero los elementos, ¿no? Al igual que otros elementos, el nitrógeno fue descubierto en este caso por un inglés de nombre Daniel Rutherford. Y bueno, aunque ya había sido observado que en el aire habían otros gases, el que logra más o menos caracterizarlo es Daniel Rutherford. Estoy hablando de por ahí de mediados del siglo XIX. Él le llamó aire flogístico. ¿Sí? No le llamaron nitrógeno en los primeros años. Otro científico muy connotado europeo, pues ustedes lo ven en los libros de texto de química, es Antoine Lavoisier. Lavoisier también encuentra que hay otro gas aparte del oxígeno en el aire. Y él lo denominó azoto. Entonces no es sino hasta unos cuantos años después, otro francés de apellido Chaptal es el que le pone nitrógeno. O sea, en nuestra lengua, ¿no? Otro aspecto histórico de llamar la atención en este capítulo 1 es que el padre o el fundador de los fertilizantes artificiales nace en Alemania y demuestra la utilidad de estos en los cultivos, en las plantas. Ya no hay. Él tiene el apellido de Liebig, von Liebig, y bueno, otro de los hechos que se explican aquí en este primer capítulo. Hola, ya no queda. Otro más viene a ser el de presidente de la Royal Society. Dame. En el año de 1898, un personaje que también lo vemos en los libros de química general, William Crookes. ¿Se acuerdan? Este personaje que era presidente, así como el doctor Tadeo,
de la academia. No, va a dormir. Ahora tú me ayudas a checar que más tarde. ¿Cuánto mirará? Hizo un bar aquí por el pasillo. Para Luego conseguir pone foto afuera. abonos Yo creo que de nuestra ventana abajo, arriba, para los abajo. cultivos en Inglaterra. Ese pedazo más o Los menos. abonos Después lo se ves. llevaban Para mandar cotizar, ¿no? Así que. Sudamérica, el guano, las sales de nitrato. Y empezaron a darse cuenta Sí, también es el lingo. Ahí me iba a cotizar el lingo. Esto es la mala medida. que iba a asfixiar a la agricultura y por lo tanto iba a pegar a la producción de alimentos en las islas del campo. Entonces hace un reto el presidente de la academia diciendo que había que crear un proceso por el cual teníamos que fijar el nitrógeno que está en la atmósfera y poderlo convertir en un fertilizante para las plantas. Y bueno, no es de Inglaterra de donde surge el que creo el proceso que todavía utilizamos en las plantas de amoníaco. Un señor de apellido Fitzgerald, que no creo que vaya en 1908 crea el proceso a nivel laboratorio. 10 años después, otro científico alemán, Carlos, que no sé, yo no sé si tenga mucho. Vean lo que quedó. es el que lo escala a nivel industrial. Entonces, de ahí para acá, vamos a decir, se empezaron a desarrollar plantas de amoníaco en el mundo. Y posiblemente hasta la fecha tengamos más de 300 plantas a nivel mundial. Entrando al capítulo 2, el capítulo 2 rápido les diré que trata de los retos e implicaciones en la producción de los alimentos. Aquí se habla de las dificultades que están detrás de producir alimentos, las enfermedades y plagas, el problema de disponer de tierras y de agua. Es un problema serio y real que estamos viviendo en el mundo, no nomás en Sinaloa. El problema del desperdicio y las pérdidas de los alimentos son los que se abordan en ese capítulo 2. El capítulo 3 es la Revolución Verde, que todos hemos visto en algún texto hace años. Te explica qué es la Revolución Verde, en qué años ocurrió, las ventajas y desventajas que tuvo este movimiento, este conjunto de acciones que se conocen como Revolución Verde. El capítulo 4 es sobre la síntesis del amoníaco, ya en concreto, y cómo literalmente cambió, transformó el mundo. Este mundo que ahorita está por llegar a los 7.800 millones de habitantes, en buena parte se debe a esto, ¿sí? Y es algo que no lo percibimos y que no lo notamos. El quinto es sobre la huella del nitrógeno. Lo que debo de decirles es que todos de manera personal o los países tienen una huella del nitrógeno. Esta huella del nitrógeno es la que estamos generando con lo que comemos en la vida diaria, con nuestras actividades, el uso de energía para transportarnos. Es igual, parecida a la huella de carbono. Y bueno, esta huella del nitrógeno, obviamente hay países que la tienen más, pisan más fuerte que otros. Es de esperar que Estados Unidos, es de esperar que algunos países como Australia tengan una huella de nitrógeno elevada relativamente, ¿no? Y eso es por el tipo de procesos que están detrás de la producción de los alimentos y de la energía. El capítulo 6 es sobre las consecuencias del exceso de nitrógeno reactivo que estamos generando. ¿Por qué generamos mucho nitrógeno reactivo? Pues porque nuestros procesos actuales que tenemos son terriblemente ineficientes. Fíjense bien, por cada 100 átomos de nitrógeno que están en la planta de amoníaco, a la boca de los consumidores de nosotros nos llegan 4. Y nos llegan 14 nitrógenos cuando consumimos vegetales. Entonces, ¿qué sucede con el resto de los nitrógenos de los átomos? Ahí quedan en la atmósfera, quedan en los ríos, quedan en los suelos, etc. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos en fin. El capítulo 7 habla de la asociación entre el nitrógeno reactivo atmosférico y el propio. Pueden pensar ustedes que está totalmente fuera del lugar del libro. No, no es así. Hicimos un ejercicio a nivel de Sinaloa, hay un artículo citado escrito por nosotros, en donde nos dimos cuenta que la tasa de mortalidad o de letalidad en los municipios de Sinaloa no depende únicamente de la cantidad de personas que viven en cada municipio, sino que depende también de la presencia
de los óxidos, de óxidos de nitrógeno y sobre todo de unas partículas pequeñitas que llamamos PM2.5. El principal precursor de las partículas finas que están en el ambiente de 2.5 para abajo es el amoníaco. Es el amoníaco y también tenemos ahí la presencia de algunos óxidos. El capítulo 8, abarca el tema del amoníaco en lugar de los combustibles fósiles. Es como una introducción al gran tema del amoníaco verde, ¿sí? Entonces aquí hablamos de las ventajas del amoníaco y de cómo está siendo utilizado a nivel experimental todavía en algunas partes del mundo para los vehículos terrestres y sobre todo para los generadores de energía portátil. Estos generadores que conocemos en Sinaloa de diésel, de gasolina, están siendo ya utilizados en algunas partes de Canadá y se alimentan con amoníaco. Luego tenemos el amoníaco verde ya, explicar el concepto y las alternativas para poderlo producir. ¿Por qué? Bueno, porque ahorita el proceso de Haber-Bosch tradicional decimos que produce amoníaco gris o amoníaco azul. Es un amoníaco que para poderlo producir pues tenemos que generar emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2. Pero ahorita lo que ya está pasando en varios experimentos a nivel mundial es que lo podemos producir utilizando energías renovables, energía solar, viento o también mareas, ¿no? El capítulo 10 y el 11 trata del manejo ambiental, sobre las prácticas o las buenas prácticas que debemos de implementar en la agricultura, en la ganadería y en la acuacultura. Luego nos vamos de una vez al 12, que habla de la gran transformación alimentaria. Este es un capítulo que yo diría que nos viene bien leerlos a todos, por la parte de cultura, de nutrición, de qué debemos de comer. Y es que el que debemos de comer ahora tiene que ver con el impacto ambiental que estamos provocando. O sea, las dietas están definiendo también el destino de nuestro impacto, de lo que le está pasando a este planeta. Entonces, este es un capítulo, yo digo, de los más interesantes que tiene el libro. En sí es una síntesis de un artículo muy extenso que fue escrito en 2019. Fue elaborado por 37 científicos de 16 países, escrito en una revista que ustedes han de escuchar ahora con lo del COVID. Se llama Lancet, la revista. Y bueno, pues nos habla de cosas que algunos ya sabemos, pero a lo mejor nos los han dicho un buen nutriólogo. Pero aquí se confirman más desde el punto de vista de impacto ambiental que provoca lo que estamos comiendo. Es muy diferente la dieta vegetariana, la dieta carnívora, la dieta de mariscos, la dieta mediterránea, provocan diferente huella del nitrógeno. El último capítulo es sobre el impacto ambiental, pero también de las medidas de mitigación de la instalación de una planta de amoníaco. Va muy dirigido, es en concreto sobre la planta de amoníaco que ahí tenemos todavía pendiente. Y a mí me preguntaron varias veces, hace 2 o 3 años, los periodistas qué opinaba de la planta. Yo les digo que depende de cómo se construya la planta y de qué manera. Entonces, yo no puedo dar un sí o un no rotundo, no. Yo digo que depende mucho cómo lo hagamos, esa planta de amoníaco. Entonces, he tenido contactos con personal de GPO. No sé, a veces me escuchan mucho, a veces no tanto, pero mi opinión es que sí puede funcionar la planta con un impacto muy mínimo, pero si se toman algunas medidas o algunas alternativas que ya se han demostrado que funcionan aquí en Sinaloa o fuera de Sinaloa. Entonces, pues ahí lo cierro la síntesis de lo que les puedo comentar rápidamente sobre el libro. Muchas gracias. Bueno, pues hemos escuchado la presentación de esta obra. Les queremos comentar que hacen un gran esfuerzo por el mismo interés que ha despertado la presentación de este libro fuera de la ciudad de Culiacán, que estamos transmitiendo a través de Facebook en directo, por eso tenemos aquí esta computadora, pedimos su comprensión también.
Bien, continuamos con la participación de la doctora María Aurora Armenta Hernández. Ella también es miembro del Colegio de Sinaloa e investigadora titular C del Instituto de Geofísica de la UNAM. Sus líneas de investigación comprenden la hidrogeoquímica, geoquímica ambiental, geoquímica analítica y procesos geoquímicos asociados al vulcanismo activo. Pertenece al Comité Científico Asesor del Volcán Popocatépetl del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Trina. Bueno, pues buenos días a todos. Agradezco también su presencia en este evento. Y pues es para mí un honor y un gusto participar en la presentación del libro La paradoja del amoníaco. En primer lugar, quiero felicitar a mi estimado y admirado colega del Colegio de Sinaloa, Federico Páez, por haber tenido la iniciativa de escribirlo y por lograr tan alta calidad en su contenido. El tema es de suma importancia para México y especialmente para Sinaloa. Ya sabemos la relevancia que tiene nuestro estado en la producción agrícola en general y en el suministro de alimentos en particular. Para lo cual, como ya sabemos, los fertilizantes nitrogenados son un componente fundamental y de estos la base es el amoníaco. Por otro lado, los efectos ambientales que pueda tener su producción deben atenderse y entenderse con base en el conocimiento científico y aprovechando el desarrollo tecnológico actual sin negar sus beneficios y su necesidad para lograr un desarrollo sostenible. En investigaciones que he realizado en varias zonas del país para identificar el origen de la contaminación, me he dado cuenta cómo es indispensable aplicar la ciencia para saber lo que está ocurriendo y realmente dar una solución efectiva y no responder a lo que parecería más evidente, pero que no solucionaría realmente los problemas. En este aspecto, este libro constituye un aporte relevante y fundamental para el caso del amoníaco y otros compuestos de nitrógeno. Como ya lo señaló nuestro colega, el doctor Paredes, el libro consta de varios capítulos. Sobre el primero, pues se da una visión histórica de la trascendencia que tiene el amoníaco, su origen, que ya lo señaló el doctor Paredes. Y, perdón, el doctor Páez, empieza con palos. Ya. Ya, bueno, perdón. Entonces, los capítulos se pueden leer en orden, como están, o de manera independiente. La obra está escrita en un lenguaje accesible, con ilustraciones atractivas y es desarrollada de forma amena y, por supuesto, basada en la ciencia. En las conclusiones, en cada capítulo da un aporte científico, un resumen fundamental y de alto nivel y muy útil para la sociedad, en particular para los tomadores de decisiones que ya sabemos a veces no tienen el tiempo de leer todo el contenido. El título nos invita a la reflexión. ¿Por qué paradoja? ¿Qué se quiere decir con esto? La incógnita se va entendiendo a lo largo de su lectura. Ya hablamos del capítulo primero, ¿verdad? Más bien, habló el doctor Páez, ahora sí. Ya me lo aprendí. El siguiente capítulo aborda aspectos generales sobre la producción y el consumo de alimentos en el contexto social mundial y los retos que se enfrentan en la actualidad debido a la limitación de suelos y agua. Se recalca la relevancia de esta última para la sustentabilidad alimentaria, ya que la agricultura es el principal consumidor de la misma. Por ejemplo, en México, la agricultura representa casi el 76% del consumo anual de agua del país. Entonces, es otro tema que debemos reflexionar. Se aborda también en otro capítulo el surgimiento de la Revolución Verde en la década de los 60, sus beneficios y sus efectos en el medio ambiente, entre ellos la expansión de la irrigación, en Sinaloa fue relevante, y el uso de fertilizantes y plaguicidas que han permitido incrementar la producción, pero han sido y son otra fuente importante de contaminación para el suelo y el agua.
Esta revolución merece, pues, una profunda reflexión y evaluación en cuanto a la sustentabilidad ambiental, pero también sobre la posibilidad de proporcionar alimentos suficientes a una población que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Así, entre 1800 y 1950 aproximadamente, la población aumentó en 1.5 mil millones de habitantes. Sin embargo, entre 1950 y 2000, en aproximadamente 3 mil millones. O sea, que en 50 años se incrementó el doble de los que aumentaron en 150 años. Esta población, por supuesto, necesita sobrevivir y para lo cual es indispensable tener alimentos y agua, además de desarrollarse en un ambiente sustentable. Se señala también en el libro que el incremento en la producción primaria neta, esto es la diferencia del carbono entre la producción primaria bruta y la respiración, de las tierras agrícolas que impulsó la Revolución Verde, contribuyó con un aumento entre 17 y 45% en el aporte del CO2 atmosférico estacional. Caben entonces aquí las preguntas. ¿Se habría podido alimentar a la creciente población sin todas las mejoras en la agricultura en el último siglo? ¿Se habría cumplido la predicción malthusiana sin la misma, la cual preveía la posible extinción de la raza humana hacia el año 1880 debido a una sobrepoblación que llevaría a una crisis alimentaria? ¿Ha sido positiva la relación costo-beneficio? Son preguntas que el libro pues, nos hace cuestionarnos, nos hace tenerlas presentes y reflexionar. El capítulo 4 es relevante en el tema central del libro, que es el amoníaco. Al inicio del mismo dice: el cambio más importante que afecta a la población mundial y que permitió la expansión de 1.600 millones de personas que habitaban en el año 1900 a los 7.800 millones actuales, no hubiera sido posible sin la síntesis del amoníaco. A continuación aborda la historia de cómo se desarrolló esta síntesis, que ya nos habló también el doctor Páez, y su trascendencia queda manifiesta por la información que nos proporciona el mismo, pues de acuerdo a varios autores, hacia el año 2000, los fertilizantes nitrogenados fueron responsables de alimentar aproximadamente a la mitad de la población del mundo. Por otro lado, como es el caso para muchos compuestos químicos de utilidad para el ser humano y de los cuales actualmente no podemos prescindir, el impacto en el ambiente y su uso en la obtención de otros productos, por ejemplo, en la fabricación de explosivos en el caso del amoníaco, no se preveía cuando se desarrollaron. Principalmente esto es una realidad hasta mediados del siglo pasado. Es interesante también, como parte de esta paradoja en relación al amoníaco, lo señalado por el autor en relación a que los fertilizantes son fundamentales para la producción de biocombustibles, que es una de las alternativas a los combustibles fósiles. Es así como el desarrollo científico y técnico no se desliga de lo que aparentemente sería un producto totalmente natural en sustitución de otro que se considera totalmente sintético, como es la gasolina. El autor nos da a conocer en otro de los capítulos las diferencias en la huella del nitrógeno entre países, ya que, como es de esperarse, aquellos que se clasifican como más desarrollados tienen una mayor huella de nitrógeno que los llamados en vías de desarrollo. Por ejemplo, en Australia, la proporción de nitrógeno perdido es de 47 kilogramos de nitrógeno per cápita por año y en Tanzania de 15. Aunque aclara que en países con mayor desarrollo se aplican tecnologías para reducirlo. En este capítulo nos informa sobre la huella, esta huella del nitrógeno, debida a diversos alimentos y las características de una dieta saludable en este aspecto. Eso resulta de suma utilidad para orientar nuestra alimentación, de manera que contribuyamos a disminuir
individualmente esta huella, al mismo tiempo que protejamos nuestra salud. Capítulo 6 constituye un documento que considero referente para quienes realicen investigaciones sobre los impactos del nitrógeno en la salud y el ambiente. En el mismo, el autor desarrolla el tema de manera directa, clara y entretenida. Con gráficas e ilustraciones muestra las formas químicas, el movimiento y los efectos del nitrógeno reactivo en los distintos compartimentos ambientales. Aspectos que describe con detalle a continuación, tanto desde el punto de vista químico como en relación a sus efectos benéficos y dañinos y su relevancia a nivel internacional. Señala, por ejemplo, que en la atmósfera se forman diversas especies químicas que como material particulado se depositan sobre los suelos y el agua. Una de ellas es el nitrato, que en el agua subterránea es el contaminante antropogénico más abundante, está presente en muchas zonas de nuestro país, en niveles no adecuados, niveles que superan las normas para agua potable. Esto, su percolación a través del suelo enriquece pues el agua, no solo el que proviene de la atmósfera, también el que proviene de los fertilizantes. En este capítulo, además de explicar los efectos positivos y negativos que tiene el uso de los compuestos nitrogenados en la salud humana, el autor sintetiza y proporciona una tabla con un resumen de los efectos a la salud de las distintas formas de nitrógeno a las que se puede estar expuesta. Esto constituye otro aporte relevante para el área de salud ambiental, ya que proviene de la síntesis bibliográfica realizada por un científico en toda la extensión de la palabra y por lo tanto puede ser utilizada con confiabilidad. En este capítulo se informa también de los impactos del nitrógeno reactivo en los ecosistemas y el cambio climático. Capítulo 7, ya señaló algo el doctor Páez, la asociación entre el nitrógeno reactivo atmosférico y el COVID-19, pues no requiere una descripción, debe leerse íntegramente y su importancia pues es evidente en el momento actual. Los dejaré con la duda, pero les aseguro que lo van a leer sin hacer pausas. En el capítulo 8 el enfoque se modifica y el autor nos proporciona otra visión del amoníaco, que es la de su uso como combustible alternativo a los combustibles fósiles. En el capítulo 9 ya también abundó el doctor Páez sobre el amoníaco verde y da una idea con la cual estoy totalmente de acuerdo. Dice: no puede haber progreso real en la batalla contra el hambre y la crisis ambiental hasta que los actores que luchan por una mayor producción de alimentos y aquellos que lo hacen por el cuidado del medio ambiente se unan en un esfuerzo común y equilibrado. Capítulo 10, relativo al manejo ambiental del nitrógeno, el doctor Páez nos propone acciones relevantes para reducir las pérdidas del nitrógeno reactivo hacia el medio ambiente y para la producción sustentable de alimentos. Por ejemplo, reducir las emisiones de todos los contaminantes nitrogenados de todos los compartimentos ambientales, y esto lo resume en una tabla, la cual es de gran ayuda para realizar acciones que realmente disminuyan el impacto de los diversos usos de estos compuestos nitrogenados. Lista en el capítulo 11, en el manejo integral de nutrientes en la agricultura, una serie de principios teórico-prácticos que se han aplicado con éxito en distintos lugares del mundo. Sin embargo, aclara que todavía se encuentra varios de ellos en fase de desarrollo y constituyen una importante área de investigación para los jóvenes. Ya casi para finalizar, en el capítulo 12 aborda en qué consiste una dieta saludable, pues para nuestra vida diaria muy importante, y su papel en la gran transformación alimentaria. Incluye una tabla que presenta los alimentos, la cantidad recomendable de ingesta por día y la entrada de calorías que implica. Finalmente, en el capítulo 13 aborda un tema que ha sido muy controvertido en Sinaloa, que ya sabemos, ¿verdad?, el relativo a la planta de amoníaco que se propone construir en Topolobampo, y después de argumentar sobre las ventajas y problemas que implica en el contexto de la información proporcionada en los otros capítulos, no es aislado,
tiene una base, que es todo el libro. Se resumen las causas y efectos de su instalación en relación al posible impacto ambiental, si se propone y se evalúan alternativas que han sido indicadas en el programa de diseño de la planta. También se compara su impacto potencial con el de otras actividades que han afectado el complejo lagunar donde se planea su instalación. Como se advierte, el libro es un estudio exhaustivo del amoníaco desde diversos aspectos que nos proporciona elementos para evaluar en su justa dimensión los aspectos positivos y negativos a esperar en una acción puntual, como es la instalación de la planta de amoníaco en la costa sinaloense. Reitero, pues, mi calurosa felicitación y admiración al doctor Páez por esta obra tan importante, de tan alto valor científico y social, y también a la maestra María Trinidad Guerrero Peñuelas y su grupo de trabajo por la excelente calidad en la edición del libro. Muchas gracias por su atención. Bien, pues vamos a escuchar ahora la participación del doctor Octavio Paredes López en el comentario del libro. Él es miembro del Colegio de Sinaloa y del Comité de Tecnología y Diseño del Consejo Consultivo de Ciencias, Premio de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo en Trieste, Italia, y científico en el CIMBESTAT del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Irapuato. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, donde ha sido nombrado Investigador Nacional de Excelencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. En otras palabras, cobro en el CIMBESTAT. Como mis colegas ya les dijeron a ustedes, la esencia del libro no tiene caso que yo se lo repita. Así que mejor les voy a contar cosas paradójicas de la ciencia, con la promesa de que les voy a comentar cosas muy breves del libro, por supuesto. Para eso me trajeron. Pero también ustedes no saben que al final hemos elaborado un cuestionario. Entonces, todos ustedes van a ser examinados. A ver qué tanta atención les pusieron. Y los que aprueben, les vamos a vender al 50% del precio libre. Y a los que aprueben, les vamos a dar los libros. Esa parte no está no, pero la verdad es que uno vive, es difícil encontrar otra vida en la que uno pueda ser tan feliz como en la ciencia. A pesar de las enormes críticas, dificultades en un país que le ha apostado a ser pobre permanentemente. Se dice, ¿cómo es posible que los chinos, que los despreciábamos en términos científicos hace apenas 3 décadas, ahora tienen una cosa ascendente, pero súper ascendente? Yo soy editor general de una revista científica en los Estados Unidos, publicada por la empresa más poderosa que publica libros y revistas, que se llama Springer Nature. Y es la más fuerte porque la acaba de tratar. Hace 6 años compró la serie de Nature. Y entonces, a los chinos, la revista nuestra era la más importante del mundo porque era la única. Y ahora se llamaba Latín, que tiene más de 100 años de existencia. Se llama Plant Foods for Human Nutrition. Y nos llegaban cosas de todos 10 años, editor general, se tomó la decisión final de que publicamos una. Y nos llegaban artículos de China y la verdad es que los despreciaban. ¿Qué flojera esas fronteras? Y la verdad es que ahora fácilmente el 50% son de alta calidad. Y el otro 50%, todos los equipos más caros del mundo que existen en la cuestión científica, alimentaria, tecnológica, microbiológica, los tipos los usan esos experimentos. O sea, es un crecimiento científico sensacional. Me encuentra uno Corea, por ejemplo. Y hay otros ejemplos, está Vietnam. Y el impacto de la ciencia mexicana, que tenemos
unos centenares de científicos nuestros, extraordinarios de calidad hasta allá, pero son muy poquitos. Y luego ahora a los jóvenes, con lo que estamos haciendo, becas limitadas, de la pandemia, etcétera, etcétera, de pocas facilidades para su contratación. En las grandes universidades mexicanas, la UNAM, por ejemplo, se está hoy, tienes que morir para que llegue alguien eventualmente. Sí, porque yo tengo auxiliares de investigación, o técnicos académicos, como se dice, que se han muerto y el puesto no se sustituye. Y otros que no se mueren, que me gustaría que pues que tomaran vacaciones, pero sé que si toman vacaciones, no van a ser sustituidos. En ese tipo de cosas tenemos que construir. Y los muchachitos que nosotros tenemos, nosotros quiere decir los que formamos, son cuarto más completos. A donde los mandemos hacen un extraordinario. Pero extraordinario, yo escucho sus seminarios ahora. Yo no sé la señora tan buena. Hasta gordos me caen. De la enorme potencia. Y para terminar esa película, tengo otras. A los jovencitos de la Academia Mexicana de Ciencias mandan 15, 18 años a las Olimpiadas nuestras en el mundo. Como no tienen plan, los preparamos durante una semana. Sus equivalentes en el mundo, Francia, Alemania, Estados Unidos, por supuesto, los encierran durante un mes para prepararlos. Nosotros lo podemos hacerlo. A los académicos que invitamos para prepararlos desde gorra, no pagamos, tiene que ser por afición. Y siempre esos mocosos, a donde vayan, regresan por ellos. Sí. Desde el más alto hasta el más bajo. Dicho de otra manera, no se parecen a los futbolistas mexicanos, que siempre pierden, siempre están aprendiendo, pierden con los gringos. Los nuestros no pierden con los gringos, no necesariamente. Bueno, no, les quiero comentar nada más comentarios del libro, que así se ocurren tantas cosas. Y uno dice, ¿y por qué a mí no se me ocurrió? Un señor agarra un tubo de ensayo, ¿no? Y le pone un filtro acá en el medio. Y luego acá pone un microorganismo que es resistente a cierto tipo de antibióticos, mientras que esto no lo es. Y entonces, las células no pueden pasar por ese filtro. Sin embargo, el otro microorganismo agarra la misma capacidad infecciosa que el primero. Entonces, la pregunta científica era, ¿de dónde la agarra si las células no pueden pasar por ese filtro? Por quien genera el mensaje genético, que se llama el DNA. Y ese señor, por ese descubrimiento, le dan el premio Nobel. Y luego la otra cosa que los seres humanos utilizamos, no, que el PCR ya lo usamos recurrentemente. Entonces, 5 científicos vivimos. Uno de la Universidad de California, en San Francisco, así un playboy que se pasaba ahí en la bahía, en el mar, el atardecer, etc. Está en el medio del centro científico. Y otros 2 bordeando acá. Y la cosa científica, biológica, matemática. El que está al principio, el que está al final, quiere decir mucho. Él estaba en el medio. Fue la primera publicación sobre PCR. Y a ese medio, Playboy, así, Carmen Padres. Tenemos que nosotros los científicos no tenemos. Ustedes seguramente sí. Se nos ve caras felices. A ese señor le dan el premio al del. Y los otros dicen y protestan, ¿no? El premio Nobel no hay retroceso. Y el último chisme que les voy a comentar en ese sentido, porque tiene que ver con nosotros. Un científico originario de El Salvador, trabajando en Inglaterra, en Cambridge, el señor encuentra que el óxido nítrico es capaz
de ir a las partes más cavernosas de los seres humanos, y eso genera estímulos sexuales. Y él forma a dos científicos en su laboratorio alrededor de ex vitro. Y por supuesto que después, gentes muy inteligentes, siempre más inteligentes que nosotros, para comercializar, nace la pastillita azul. Ustedes no saben que la pastillita azul, pero yo sí la tengo la edad para comentarse. Entonces se comercializa. Y a sus dos estudiantes les dan el premio Nobel. Pero al señor del Salvador, de América Latina, tal, él no recibe el premio Nobel. Sus estudiantes protestan por esta película. No funciona así. Me gustaría que mis estudiantes protestaran también cuando me no, pero ya en serio, lo anterior también es en serio. La verdad es que aquí el doctor Páez le ha puesto mucho esfuerzo a esta publicación. Y no porque uno tenga que decir que está muy bien, pero sí lo está. Tiene una importante limitación que se los voy a decir al final. Ustedes no tienen que coincidir conmigo, por supuesto, pero yo sí creo que es una limitación que tenemos que resolver. No, por cierto, quería decir yo estoy editando libros en los Estados Unidos con una empresa muy poderosa que se llama CRC Press. Y ahorita, con científicos ucranianos, yo soy el único extranjero, todos los demás son ucranianos. Estamos publicando los libros. El primero que vamos a salir en 2 meses, pero ahorita con la guerra, la cosa se nos va a complicar. Yo soy profesor invitado de una universidad ucraniana que está en Kiev, y la verdad es que lo que está pasando le aflige a uno el corazón. De muy alta calidad científica, los ucranianos, la verdad. Bien, ya mis colegas lo dijeron muy bien, que tenemos 13 capítulos, y está más que obvio que el doctor Páez está súper impresionado por el nitrógeno. Le dedica una buena cantidad de páginas al nitrógeno, al agua, y hasta allá. Y la verdad es que tenemos que coincidir con eso, ¿no? Casi lo que vemos en términos científicos y que ejercen funciones súper sobresalientes tienen nitrógeno. Cosas científicas. Las proteínas, los péptidos. No sé si alguien está metido en la cosa biológica, pero los péptidos ahora generan una enorme atracción porque tienen funciones nutracéuticas y medicinales súper sobresalientes. De hecho, uno de los componentes de las vacunas están próximos a salir al mercado, que son a base de péptidos. Es uno de los grandes temas científicos en el área biológica, con algunas ventajas, y algunas desventajas que tienen en comparación con otros. El doctor Páez diga unos personajes a los cuales le dedica el libro. La doctora y yo no estamos en esos personajes, ¿no? Pero varios de ellos son propios. Y entonces, y algunos de ellos, no todos, por supuesto, pero algunos de ellos yo los conocí. Los he conocido por diversas razones. Soy muy metiche de cosas científicas internacionales. Un día, el alcalde de Irapuato, que era un amigo mío, de Irapuato iba a cumplir 500 años. Dijo, oye, Paredes, consígueme un premio Nobel, hermano, para hace 500 años. Faltaban 3 meses. Le dije, Ricardo, yo no traigo los premios Nobel en mi bolsa, mano. Faltan 3 meses. Tú consígueme los camión. Digo otra parte. Y entonces un día venía yo de Brasil, y en esa época no había vuelos directos de Sao Paulo, perdón, a México, había que ir a Miami. Y entonces estaba un señor ahí, viejito, agarradito de la mano de una señora.
que no era su esposa. Ya lo soltó, ya. No, es que Aquí entre nos. la esposa ya había muerto y la señora que tenía agarradita la mano había sido mi profesora en el poli. Y fue la que le ayudó a él en este rollo científico fundamental, era química del poli. Y entonces esa era Norma Borges. Norma Borges tenía menos de 30 años cuando se vino a México. Se juntó con académicos mexicanos que estudiaron en los Estados Unidos. La mayoría eran colegios graduados, Chapín, académicos fuera de serie. Y ellos generaron lo que el doctor Páez menciona en varios pasajes, lo que se le llamó la Revolución Verde. Que la verdad es El padre de la revolución. el papá, sí, un señor fuera de serie. Y entonces, aprovechando la relación con mi profesora y la manita que tenía la cara, él le dijo, oiga, señor doctor, ya nos conocíamos, lo necesito invitar a ir a Puerto, porque fíjese que tal y tal. Me dijo, nunca he recibido una invitación en México tan distinguida. Lo que pasa es que los experimentos que él hizo, los hizo en Irapuato y en Celaya y en Obregón, fueron los centros experimentales. Reconocía que los irapuatenses de la época y los que conocen Irapuato, la gente de Irapuato era muy buena, pues era generosa, casi parecían inocentes de lo generoso que era. Ya no son así, son bien cambiados. Bueno, son diferentes. Entonces el señor fue a Irapuato y lo junté con los empresarios agrícolas de Bajío, especialmente de Irapuato. Y ahí recordaban sus hazañas y tal, entre otras hazañas familiares, ¿no? Le decían a él, oye, no, y se te hizo como María. No, pues, no, obvio. Y a ti con la Lupita, pues, como los caballeros que son muy bien presumidos, la Lupita, etcétera. Cosas que los premios Nobel como él son temas de la vida diaria, pero es una extraordinaria labor. Y se los va súper abreviar. Y la otra, el otro personaje que aparece ahí se llama, no fue el premio Nobel, don Ricardo Bersani. Don Ricardo Bersani, guatemalteco, la mayor parte de su vida estuvo en los Estados Unidos, mucho apoyo de México para sus trabajos en nutrición, extraordinarios. Él fundó un instituto en Guatemala que se llamó Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, donde formó mexicanos y latinoamericanos en la nutrición de la época. Esa nutrición ha cambiado extraordinariamente. Y es una pena que las escuelas mexicanas de nutrición, no quiero hablar de nuestra escuela aquí en la Universidad de Sinaloa, el representante, pero con todo respeto, las escuelas de nutrición de México, sí hay un subdesarrollo comparativamente con la nutrición que está ocurriendo en el mundo. Y nuestra escuela de nutrición aquí, por cierto, tenemos unos académicos extraordinarios, uno de ellos acaba de morir, Chávez, se olvidaba. Yo creo que se tiene que meter a la cuestión de la nutrición molecular, que es fundamental para entender la película. Y entonces Ricardo fue un extraordinario académico, miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, etc. Y yo induje que le dieran el premio México, que es el premio más grande que le damos a un científico extranjero. Y el otro, pues, Mario Molina. Y el tal Mario Molina es hermano de Jorge Molina. Aquí hay uno o dos personas que conocen a Jorge Molina. Jorge Molina estudió con Mario Molina desde el kinder. Vivían en Polanco, los papás eran hermanos y médicos los dos. Y entonces los dos estuvieron en Estados Unidos. Mario Molina se quedó en Estados Unidos. El otro, su primo Jorge, se vino con nosotros a Irapuato. Y entonces allá iba Mario Molina, que era premio Nobel, a visitarnos. Y hasta inocentes se le hacían sus formas de reflexión. Pero bueno, el tipo con su profesor desarrolló el efecto sobre la carta de persona, que ya falleció, por cierto. Y a Jorge es un extraordinario, es un académico,
decimos que la inteligencia se la llevó Mario Molina y no nuestro colega. Pero pues, la verdad es que él se quedó en los Estados Unidos y eso quiere decir mucho. Entonces, solamente quisiera mencionarles el mensaje fundamental de la Revolución Verde. Adicionalmente, algunos comentarios que tiene el doctor Páez. Hay un personaje que cita mucho, se llama Galloway, y en el 2017, me parece que también coincido con ese statement, con esa afirmación, que la edad de los seres de la humanidad en relación al nitrógeno se divide en dos etapas: la ignorancia del mismo y el conocimiento sobre el nitrógeno. Extraordinario comentario. Y la otra, y creo que soy un francés, que dice en la página 5, no hay arte en el mundo que requiera más ciencia que la agricultura. Qué comentario tan poderoso. Y ahí les va porque sí coincido con eso. No hay ninguna actividad de los seres humanos, ninguna, que tenga más efecto contaminante y destrucción sobre el ambiente, a pesar de su benevolencia. 75% del agua va al sector agrícola, agua que en general no está contaminada. Y todo el agua que sale de la práctica agrícola está súper contaminada. Las plantas, en promedio, el 75% del peso total de la planta, en promedio, son desperdicios. Y en el mejor de los casos, una parte de esas son subproductos, en el mejor de los casos. Una agricultura intensiva de 3 cultivos al año, el entorno no tiene los mecanismos para utilizar esos desperdicios. Consecuentemente hay que quemarlos, etcétera, etcétera. Un importante efecto sobre el entorno. Y solamente esa arquitectura de la planta, el 25% es comestible. Entonces, la ciencia, es fácil se dice, pero difícil es hacerlo, requiere desarrollos tecnológicos que inviertan en la película. Y ahí les va todavía más. La planta solamente puede utilizar el 20% de los agentes químicos que le ponen. Y entonces llegan las lluvias, el agua de ríos, el agua de irrigación, perdón. Y entonces agentes químicos van al subsuelo, a las presas, al mar, etcétera, etcétera, etcétera. Y no todo el 25% de la parte comestible de la planta es necesariamente efectiva. Por eso, lo que María Aurora y el doctor Páez dicen, en el capítulo 12, en el cual Lance, si nunca han leído Lance, el domingo, pues así no voy a descansar. Váyanse a internet. Es una extraordinaria revista científica de revisiones de muchas cosas, de vacunas. Si quieres saber algo de vacunas y tal, Lance. Es muy poderoso en el tiempo de revisión. Entonces, toda la gente que está en contra, y en el mundo así ocurre, hay sectores de la sociedad que están en contra de todo lo que puede estar en contra, porque ese es el ser humano. Entonces, cuando nació la electricidad, pues había gente que estaba en contra de la electricidad. Siempre la electricidad generaba homosexualidad. Los años ni nada decir que hay otro tipo de cosas que generan homosexualidad. La electricidad que sana. No, perdón. Pero no podemos estar en contra de las modificaciones genéticas de los organismos. No es posible estar en contra. Desde siempre, los seres humanos empezaron a seleccionar los organismos con métodos quizá rudimentarios. Pero con métodos, el señor que sembraba sandías y le gustaba el sabor de la sandía, tomaba las semillitas, esas que daban más sabor, para sembrarlas en la temporada siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. La soya que conocemos ahora, el maíz que conocemos ahora, el que conocemos ahora, etcétera, no se parece nada a los originales. Y eso es una modificación genética. Y entonces los científicos desarrollan, y falta mucho,
Lo que conocemos ahora es un juego de niños, con lo que está enfrente de nosotros, se llama biología sintética. Son pero verdaderos juegos de niños, es una planta transgénica, es un juego de niños en este momento. Y hay sectores de la humanidad que están en contra, a pesar de la necesidad de la modificación y de afectar menos el entorno. Y luego, segmentos esos de la sociedad que ignoran o quieren ignorar, que todos los medicamentos en el mercado, que son producidos por microorganismos, todos son genéticamente modificados. No puedes hacerlo. La competencia tecnológica y económica no permite que tú agarres un microorganismo, lo hagas que expulse cosas y lo agarras así, no es para nada. Hay que modificarlo genéticamente por mecanismos diversos para bla, 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 etc. Entonces, claro que vigila cosas adicionales, ¿no? La cuestión de la biodiversidad, etcétera, muchos retos adicionales. Pero ahora tenemos una sociedad, como en el capítulo 2 se menciona, una sociedad que quiere alimentos saludables, que no quiere que lo origine obesidad, que tenga cargas calóricas bajas, que tenga aceites no saturados, a pesar de la susceptibilidad a la oxidación de los aceites no saturados, etcétera, etcétera, que sean anticancerígenos. Y todavía más, que los alimentos jueguen el papel de las vacunas. Y hay la opción científica y tecnológica para que eso ocurra. Alimentos de calidad, nutracéuticos, decimos nosotros. Entonces, eso es lo que quiere la sociedad. Y adicionalmente quiere que tengan cierto tipo de textura. Y entonces hay que modificar todo el entorno para que esa textura sea desnaturalizada. Es un enorme reto que tenemos por delante. Y me parece que la síntesis del amoníaco, que ya el doctor también lo mencionó, y María Aurora, pues también fue un trabajo de premio Nobel, por cierto. Y es un mecanismo para almacenar energía eólica, solar, etcétera, fundamental. Y también se mencionó, y a lo mejor ustedes tienen más información que yo, pues la cuestión esta de Topolobampo, la planta de síntesis de amoníaco. Entonces, felicitar aquí al doctor. La verdad es que le metió muchas ganas. Está muy bien documentado el libro. Yo que ustedes lo compraron, pues al 50%, como pero aquí ya tenemos el cuestionario elaborado. Puede ser anónimo, puede no poner su nombre, pero sí sería deseable que lo pusieran para ver no, pero la limitante. ¿Nosotros para qué escribimos? Profesor, ¿para qué escribimos? Usted que sabe de todo. Para comprar pastillas azules. Se le quedó en la mente. Muy bien. Este es nuestro presidente del colegio. Yo le aprendí, yo no sabía lo que eran las pastillas azules. Está grabado, presidente. Adicionalmente, al comprar pastillas azules, escribimos para ser leídos. Y entonces, cuando yo estuve en la Junta de Gobierno de la UNAM, la gran institución mexicana, de tantas cosas bellas y tal, se encuentra uno con cosas que no son tan bellas. Hijo, estoy en la cuna de tal, pero no es México. Va a súper ahorrar cosas adicionales, pero cuando llegué a la Junta de Gobierno de la UNAM, vi que los centros que tenía la UNAM en los Estados Unidos, 8 y uno en Canadá, era para enseñar español y folclore mexicano, especialmente y en algunas ocasiones exclusivamente. Y entonces yo descubrí el agua caliente. La institución de esta gente tan valiosa en la historia, en México, en la cosa sísmica, en la medicina, en X, en la literatura, ahí está. Sin eso no podríamos vivir.
Y sin embargo, unos centros de esa naturaleza preparatorios con profesores que enseñaban química entre la prehistoria, porque están contratados históricamente, son inamovibles. O sea, grandes retos, y conste que la UNAM, una vez que toma una decisión, no es como el IPOL, con el Estado, que le prometen a uno y nunca le cumplen. No, la UNAM sí ocurre eso. Pero sin embargo, me di cuenta que había cuartos llenos de libros que nadie me lee. O sea, hay centros de la UNAM, institutos, facultades, escuelas preparatorias que publican y publican porque el profesor lo decidió y tal, pero con pocos lectores. Había y hay decenas de revistas académicas, muy pocas de ellas indexadas. Entonces hubo una labor, me parece que muy exitosa. En la época fueron alrededor de 50 revistas científicas publicadas de la UNAM que estaban indexadas, que se hicieron indexadas, en algunos casos asociadas con empresas que se dedican a la publicación, también la cosa de libros. Y me parece que eso me parece. Está convencido que eso ayuda a que la difusión ocurra. Entonces, a mí me parecería dos cosas. Yo no sé si sea fácil, no sé, pero yo creo que toda esta naturaleza para que tengan mayores opciones de ser leídos por el público local y no local, que pudiéramos asociarnos con empresas comerciales que pudieran asociarse con nosotros, que tenemos una ayuda para su publicación. No sé si sea fácil o difícil. Yo sí me acuerdo que la UNAM lo dice. No en todos los casos, pero sí lo dice. Y también me acuerdo hasta las revistas de mayor impacto, asociadas con eso lo hizo Sergio José, director del Instituto de Ingeniería y secretario general de la UNAM. Me parecería que una publicación como esta, porque de veras, aunque ustedes no pasen el examen, también se vamos a aplicar. Que pudiéramos hacer un brevario del libro porque está extenso, está denso, ¿no? Puedo hacer un brevario del libro. Yo me acuerdo cuando estaba chavito, tenía una serie de libros, pero no sé, 10 o más, que era la historia de México, el profesor González y González, que fue el que escribió en el colegio de México, la historia de México. Y yo decía, si estudiaba ingeniería del público, ¿qué horas no puedo leer esa cosa? Publicaron un brevario sobre la historia de México, sin páginas. Por supuesto que es así. Luis González y González. Entonces, ojalá pudiéramos pensar, o sea, ya está hecho. O sea, yo estoy, por eso mi amigo. Y publicado por el colegio. Lo estamos puliendo. No, lo está terminando. Es interesante. Casi todo lo que a mí se me ocurre ya alguien es. No, muchas gracias por estar aquí presentes. Disculpen la indiscreción, pero el examen nos van a escapar de todas maneras. Vale, cuando se van preparando. Y sí, les vamos a tratar. Igual, no pasa. Usted dice. No, más bien si hay participaciones. Ok, bueno, sería presidente del colegio, pero si quieres participar, cualquier comentario es bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros comentaristas, al autor de la obra. Hemos recibido, doctor Federico Páez, una felicitación a través de la plataforma de Facebook. Lo felicitan por la presentación del libro, lo consideran muy interesante. También le queremos agradecer a la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Sinaloa que esté compartiendo también la actividad. Y bien, pasamos a una sesión de preguntas. Elmer, comentarios.
Acá está el micrófono, Cecilia, por favor. Parece, pero gracias, yo también agradezco mucho su presencia y que muchas gracias. Muchas por la primera actividad presencial que hacemos, pues hemos hecho se lo están acá. Mando los saludos del consejo del proyecto a todas las personas que mandaron representantes y un saludo muy especial para nuestro gobernador. Y si lo haría a través de esto, cuéntale que gracias al apoyo que nos ha brindado, digamos, en cuanto al presupuesto y paredes, hemos incrementado la cantidad de becas justamente para jóvenes que están en la etapa de doctorado, que están a punto de concluir, y también lo de diplomados especializados. Es decir, una de las misiones del Colegio de Sinaloa es reforzar los aprendizajes justamente científicos. Por primera vez conseguimos la creación de becas, meter una para novelistas, una para poetas y una para un artista plástico, solamente una, contra todas las que tenemos de gente de ciencia. Todas las cosas son importantes, pero como yo soy novelista, no quise usar. Yo le tengo que regalar pastillas a No, me ha gustado mucho lo que has dicho. Me acordé de dos libros, uno que se llama Los Trabajos y los Días de Hesíodo, que es un poema sobre los ciclos agrícolas, o sea, lo que pasa en el año. Es decir, mi abuelo tenía miedo en los años 50 a los fumigantes, que ya se sabe que había avioncitos que dejaban caer, y no entendía los fertilizantes. No lo entendía, y yo recuerdo, bueno, ahora que estaban hablando, que se resistía un poco al uso de fertilizantes, pero probó y bueno, pues como la cosecha fue mejor, pues lo aceptó, ¿no? Claro, todo lo que señaló Paredes de la contaminación, yo estoy seguro que ocurrió. Enfrente de mi casa había y hay una laguna de caimanes, y que la laguna como que pasaron cosas ahí, con la fauna. Había muchos pájaros blancos, garzas, nombres que les decíamos ahí, como piscuy. Entonces me acordé de eso y me acordé de otro libro de premio Nobel de Chomsky, que se llama Memorias de un naturalista. Y Heaney era el hijo también de un agricultor. Entonces cuenta su experiencia de niño, cuando aprendió que nos enseñan ahí a saborear, a desayunar, a sembrar y a cosechar. Y lo cuenta y es muy lindo. Claro. No tienes cara. Con los años me dejan toda la cara. Sí, entonces me acordé mucho de lo que ustedes han dicho, y eso es muy bueno porque eso significa que el libro de parte de una, porque la cultura lo que tiene es eso, que provoca recuerdos. Y si ustedes están muy interesados, voy a revisar el capítulo que tiene que ver con la alimentación. Y la pregunta que les quiero hacer es, no entendí qué era la huella de alimentación. ¿Por qué en Australia es del 41%, que tiene una literatura policíaca que apenas están saliendo los datos? Y lo de Tanzania, que no tiene, que tiene 15% de huella, no sé si de acuerdo con eso. ¿Sí? Y bueno, el colegio está muy cerca. Por eso es que le he dicho a Juan que diga eso al gobernador, que estamos trabajando. Nosotros, como nunca hemos creído en un gobernador, porque vino aquí, se reunió con nosotros y porque también él es un académico. Y nosotros pues somos académicos. Aquí los colegas, yo también. Y siempre estamos como arañando, como se decía en el rancho, aruñando, ¿sí? Todo para hacer cosas. Entonces, por primera vez tenemos un apoyo decidido y por supuesto que nosotros lo vamos a utilizar para cosas como esta, porque es nuestra misión.
aclarar lo que está pasando en el mundo, las posibilidades que tenemos como pueblo, como región. Es decir, queremos cambiar el perfil de los sinaloenses y para eso tenemos que hacer un trabajo. Un trabajo, sí, que ahora Aragón se fue. Y me dice, oye, estoy trabajando aquí. Digo, ¿qué trabajar? Pues, ¿sí o no? Pues, hay que trabajar. Aquí el orador necesita ser, y todos tenemos que trabajar. Que no es fácil. Porque los chinos también han alcanzado ese nivel que no tienen literatura, tienen un premio Nobel del que todos sospechamos. Sí, pero ¿qué es lo que tienen? Que trabajan En ciencia, sí, en literatura también. Entonces, trabajan, pero así, todo lo que sea necesario. Nosotros tenemos que hacer algo así, y sobre todo si tenemos una cabeza que merece que lo apoyemos. Pero mira, aprovechando lo que estás mencionando, rápidamente, Japón después de la guerra, y algunos podrán reconocerlo, los productos japoneses eran de pésima calidad, etc. Y el asunto fue invertir en las cosas tecnológicas de pronto de salud. Y después, una oficina en Estocolmo para tratar de convencer y obtener los premios Nobel que un país requiere, pues, la ciencia básica que florece y demás. Ojalá nosotros pudiéramos. Y también yo no pudiera aquí, ¿no? En una invitación para este año, y fue en la guerra, voy a tener que ir, como si estuviéramos en los años 70. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, les agradezco muchísimo su presencia. No sé si alguien tenga algún comentario. A ver, Cecilia, por favor, nos apoya. Muchas gracias, buenos días. Felicitar al doctor Federico Páez. Me tocó conocerlo cuando estaba colaborando con el ingeniero José Jaime Montesalas en Bienestar. Lo invitamos a que nos platicara de la experiencia del amoníaco. Particularmente me hizo cambiar de visión con respecto a la planta de amoníaco que se está proyectando en Topolobampo. Y pues con el artículo que nos compartió sobre los estudios de impacto ambiental, la mitigación de los impactos ambientales. Yo he tratado de compartir ese artículo firmado por varios colegas suyos que hicieron ese trabajo importante. Pues reciba un saludo del José Jaime Montesalas, secretario de Cultura, que nos ha seguido tocando, pues, colaborar con él en el aspecto del desarrollo agrícola y hortícola. Hemos estado platicando en contacto con varios productores y estamos interesados en desarrollar la generación de nitrógeno a partir de los microorganismos del suelo. Y hay una polémica muy intensa ahorita en el campo, sobre todo de una corriente importante de ambientalistas que desechan de por sí el amoníaco como fuente de fertilizantes, poniendo como alternativa la generación de las micorrizas, de todo este mundo fantástico que hay en el suelo. La duda es, bueno, en Sinaloa se siembran alrededor de 850,000 hectáreas que hay de riego, y pues, la polémica está en que, bueno, estamos importando grandes cantidades de fertilizantes, se han encarecido más del doble durante el último año. Tenemos esa restricción para generar mayor productividad. Creo que este año va a ser menor los rendimientos en algunos cultivos porque algunos agricultores aplicaron menos fertilizantes nitrogenados. Y quisiera tener claro un argumento fuerte, quisiéramos tenerlo con respecto
a qué tanto potencial puede generarse a través de la generación de microorganismos fijadores de nitrógeno suelo para poder plantearlo como una alternativa real a las necesidades que tienen ahorita los productores de fertilizantes. Nuevamente, felicitarlo por su libro, pues por los comentarios. Parece que tiene muy buen, pues, mucho contenido. Les agradezco. Muchas gracias. Doctor, vamos a seguir con la pregunta del doctor Joel, Ok. después con la licenciada Guadalupe Ramírez. Sí, en este orden. Buen día a todos. Primero quiero agradecer pues, la presencia de todos. Quiero agradecer la invitación que le hicieron al doctor Jesús Manuel Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Quiero felicitar al Colegio de Sinaloa a través del maestro Andrés Mendoza, felicitar también al maestro Federico, a los comentaristas que hicieron, siempre los comentarios son una suerte de tratar de procesar el trabajo ya realizado del autor y todavía ir más allá de los límites planteados siempre por la obra. Y bueno, ese esfuerzo también es encomiable, una felicitación para los comentaristas. Reciban de parte del rector nuestra admiración, nuestro respeto por esta actividad. Y en relación al tema de la publicación de la obra, nosotros desde el sistema de bibliotecas alzamos la mano y nos ponemos a las órdenes del Colegio de Sinaloa, a las órdenes del maestro Federico, para promover la obra en todo el estado. ¿No? Sería importante, tenemos un sistema de más de 150 bibliotecas, que sería importante, sobre todo obras como esta de alto nivel, merecen estar en disposición de usuarios potenciales para su lectura. Entonces, muchas gracias a todos. Bien, la licenciada Guadalupe, después el maestro y después el maestro Isidro. Buenos días. Es un gran placer para mí poder presenciar los comentarios que hacen una obra científica que tiene los visos de divulgación científica, según los comentarios que hacen tanto la doctora Armienta como el doctor Paredes. Quiero felicitar al autor porque no nada más trata el tema. No nada más trata el tema desde el punto de vista científico, sino también aborda otras temáticas, como entre ellas, obviamente, la contaminación, el desarrollo sustentable, nutrición, políticas públicas, etc. Creo que la Universidad Autónoma de Sinaloa y a través de sus representantes que están ahora escuchando sobre esta obra, seguramente la darán a conocer en todas las áreas que correspondan, entre ellas obviamente la Facultad de Química, en el caso de la Escuela de Facultad de Nutrición, también obviamente la de Agricultura, y Biología y demás. Creo que es un valioso aporte que hace el Colegio de Sinaloa, que para mí siempre ha sido un referente en cuanto a la calidad de sus eventos científicos, académicos y literarios a través de sus directivos. Es un placer para mí estar aquí porque también es lógico que Sinaloa, al ser una entidad productora de alimentos, entre ellos obviamente evidentemente agrícolas, es necesario que haga la reconversión hacia la agroecología y aunque no esperemos a que haya demandas internacionales que propongan esa reconversión, sino que podamos ser punta de lanza. Y entre ellos está la propuesta de gobierno abierto en Sinaloa, de el compromiso de procurar el monitoreo de la utilización de los plaguicidas altamente peligrosos, que ya está en marcha y que agradecemos mucho la colaboración de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de nuestra entidad, que nos aportó los datos que fueron analizados y están perfectamente visibles en la plataforma.
y les agradezco y es un placer verlos y escuchar sus comentarios y sobre todo aprovechar todos sus conocimientos. Muchas gracias. Muy bien, seguimos con el maestro y después con el propio profesor Isidro Zona de la Universidad Autónoma de Occidente. Sí, muy buenos días a todos. Para mí, la verdad, es un placer estar aquí porque a Federico, pues Federico, ¿qué será? No vamos a decir años, sin vernos, y nos venimos a encontrar aquí. Nos encontramos ahora algunos 40 años por ahí, él como estudiante y yo como maestro, en la Facultad de Química. Soy pensionado, soy jubilado de la Escuela de Ciencias Químico-Biológicas, sin ser ni ingeniero químico, ni QFB, ni ingeniero bioquímico, ni nutrición, ni nada. Soy ingeniero industrial que por azares del destino, en aquellos tiempos, ¿verdad?, cuando había movimientos estudiantiles muy fuertes, llegué muy joven a la universidad. Para mí ha sido un orgullo y es un orgullo ser jubilado de la universidad. He aprendido muchas cosas. Se han mencionado algunas cosas que por aquí no quisiera dejar desapercibidas. No quiero dejar pasar y felicitar a Federico. Vine por una invitación de mi amigo Arnoldo a esta presentación del libro. Me llamó mucho la atención porque curiosamente ahora, después del jubilado y del pensionado, ando en la agricultura, sin ser ingeniero agrónomo tampoco, ¿verdad? Y ahí ando en la agricultura por cuestiones de herencias familiares. Mis padres sembraban en el municipio de Nabolato, cerca del Vergel, donde está esa laguna, ¿verdad?, de caimán. Yo tengo un terreno también con una laguna y también hay caimán, ¿verdad? Y bueno, en todo esto se han mencionado varias cosas, como lo siguiente. La contaminación no tiene vuelta de hoja. Mi padre, que en paz descansa, nos decía, porque íbamos nosotros a los esteros y no llevábamos nada, porque allá íbamos a ir a comer. No llevábamos lo que es nada. Y de allá traíamos. Y resulta, bueno, nos bañábamos en el canal cuando éramos niños. Ahora, pues hasta los animales, ¿verdad?, que se meten a los canales, salen con ronchas, salen con una serie de cosas. Entonces, pues esto es algo que no tiene vuelta de hoja. Dentro de los trabajos agrícolas que realizamos mi compañero y yo, nos hemos metido mucho por el lado de la sustentabilidad y hemos dejado el amoníaco por fuera, a excepción de este ciclo en donde se vinieron los costos de los fertilizantes muy arriba y resultó ser que el amoníaco pues era el más barato, el más fácil de aplicar y una serie de cosas. Elaboramos de manera personal y artesanal repelentes para las plagas, fertilizantes orgánicos, si se les puede llamar, compostas, etc. Bacterias y todo lo demás. Y bueno, nos enredamos con los nombres porque muchos de ellos pues están en el latín, fusarium, una serie de cosas por ahí, bacillus subtilis, qué sé yo. Pero sí estamos convencidos, entendiendo nada más la importancia del uso de los microorganismos, ¿verdad?, que de hecho están en el suelo. Y de lo poco que recuerdo, pues el aire, el mayor elemento que lo compone es el nitrógeno. Entonces, pues tan sencillo como eso. Me gustó dentro de lo que dijo el doctor Federico, porque esto que estamos viendo aquí, que aparte de ser un problema económico, social, cultural, ambiental, también lo es político. También no tiene vuelta de hoja. Y del otro, lo que me gustó fue que dijo que en esto habrá que buscar
pues un equilibrio. Sin meterme mucho en detalles, ¿verdad? Curiosamente, paradójicamente ahorita viene a presentarse la situación de que necesitamos más alimentos y que lo más económico es el amoníaco, pero está la otra parte ambiental y bueno, ahí ya no nos metemos. Nada más, algunos otros comentarios aparte de la Viagra, ¿verdad? Que yo creo que motivó a muchos de los que estamos aquí. Yo también. Ya pasé los 70. Ya los ocupo. Bueno, ok. Aparte de todo eso, ¿verdad? Salieron algunas cosas por ahí que vienen y dan en la parte cultural, que es lo que yo creo que habrá que ponerle, o no dejarle de poner atención, ¿verdad? Se habla de que los chinos muy trabajadores, es muy cierto. También yo creo que son de los que más contaminan, ¿verdad? También son de los que más contaminan, si no es que es el número uno. Eso por un lado, Bueno, ahí se lleva medalla de oro, plata y bronce entre ellos, ¿verdad? Se habla de los japoneses, cómo fue posible que después de la Segunda Guerra Mundial y Japón estuviera ahorita ahí. Pues nada más, a los que lo destruyeron le dijeron, bueno, ahora enséñenlo. Se llevaron, ¿verdad?, a una serie de científicos o de investigadores de Estados Unidos y se metieron toda la cuestión estadística y la producción industrial a través del control total de calidad, qué sé yo, ¿verdad? Pero aquí en México no hemos podido hacer eso. Y por eso digo que aquí es una parte cultural, porque desde mi punto de vista muchas de las cosas las dejamos sancochadas. Sancochadas quiere decir que no están terminadas. Y yo creo que ahí es donde se debe de poner mucha atención, en terminar las cosas. Yo no quiero abusar más de los que ya abusé. Le reitero mis felicitaciones y muchas gracias. Sí, bien, doctor Páez, vamos a dar oportunidad para cerrar esta ronda de preguntas o comentarios muy breves. Pedimos, por favor, al maestro Isidro Osuna de la Universidad Autónoma de Occidente y posteriormente, y cerramos con el doctor Alberto Cousiño. Muy buen día, presentes y a todos la sociedad. Está dando seguimiento a la importante evento por medio de las tecnologías de información. Primero, un saludo y un agradecimiento de parte de la doctora Silvia Díaz Camacho y felicitación a que es miembro colegiado, no deja de ser de interés y con una gran responsabilidad en el seguimiento a la difusión del conocimiento y la cultura, y por eso felicita al doctor Federico Páez, mismo un servidor, y de luego a un colegio de Sinaloa, seguido por alguna cosa. Yo quiero felicitar muchísimo a Federico Páez Osuna hacia esta obra como otras tantas que ha tenido a bien a desarrollar en su trayectoria académica, ¿verdad? Como amigo, como académico, en el sentido de que, como dice él, que cierto se escribe, se difunde para ir a comprar los libros, pero sobre todo en los libros está la cultura, está el conocimiento que tanta falta nos hace desarrollar, como bien nos cita en otra forma, Octavio Paredes, la doctora realmente. La característica del doctor Páez es en sus obras el conocimiento plasmado, la difusión que hace en el mismo, y no leyendo el libro, pero escuché los comentarios al respecto, aparte de darle un gran soporte académico que sirve mucho en la formación de nuevos jóvenes, de nuevos profesionistas, también le agrega una gran dosis de cultura general. Su obra tiende a ser, y yo me permito también invitar a los que escuchan, tiende a llevar el conocimiento de una manera accesible, amable, que conduce y que motiva a profundizar en el tema. Sobre la importancia de la misma, ya lo han dicho los comentaristas a quienes me felicito y les invito a una felicitación profunda de siempre. Pero aprovecho, ¿verdad?, que en la próxima sesión que tenga el colegio de Sinaloa, en Culiacán, quiero comprometer al doctor Federico Páez para que esta obra nos la presente
en los espacios de la Universidad Autónoma de Occidente. También nosotros queremos ir. También nos han en la unidad Cobran mucho ellos, yo no. en la unidad regional Culiacán. No, yo sé que somos padres de Amazon Temán, así nos como hemos venido avanzando todos, ¿verdad? Sé que nunca han cobrado, sé que lo brindan todo de corazón, como es el principio también de la doctora Silvia Díaz Camacho y opinión propia, para que la carrera de Ingeniería en Agronegocios, tenemos una carrera de Ingeniería en Agronegocios, pero también tenemos la licenciatura en Nutrición, nos imparta, nos presenta este libro de una forma accesible, como siempre lo hace a la comunidad nuestra, pero además darle difusión a través de lo que vienen siendo los medios de tecnología de información y muy probablemente que también lo hagamos a través de TV 15. Enhorabuena. Muchas gracias. Y finalmente, el doctor Alberto Consuque, ya para que el doctor Federico Páez dé respuesta a estos comentarios. Buenos días, es un placer y un honor estar entre tan distinguidas personas y mentes en este recinto del conocimiento. Vengo en representación del doctor Carlos Cádam. Él se lamenta no haber podido estar aquí presente, particularmente porque este es un tema que es una de las visiones de CONFIE, que es el organismo estatal de ciencia y tecnología. Es nuevo, tal vez por eso no lo han escuchado todavía, pero una de las metas de CONFIE es fomentar la ciencia y la tecnología en los sectores productivos, tal como lo es la agricultura. Y en ese tenor nos parece muy ad hoc el gran trabajo del doctor Páez, la paradoja de la muñeca, porque como sabemos, la paradoja del progreso humano es que entre más progreso, pues mayor impacto sobre el ambiente. Y mi pregunta es, por si bien en el examen que mencionó el doctor Paredes, de que si existe algún como punto de no retorno, justo como se tiene ese punto de no retorno en el calentamiento global, un punto de no retorno en la producción de alimentos, la demanda nacional y mundial, y la crisis ambiental, y una adicional de que si nosotros como sociedad hay acciones que pudiéramos realizar para disminuir este impacto, y si una de ellas podría ser, por ejemplo, nosotros los sinaloenses que nos gusta la carnita asada, que si transicionar a una dieta vegetariana tendría algún resultado. Muchas gracias. Muy bien, doctor, pues deseo el uso de la voz para que dé respuesta. Gracias. Voy a empezar por lo más fácil. El capítulo 11 sobre la dieta, la gran dieta que están proponiendo este grupo de científicos que les hablé que publicaron en Lancet. Por favor, lo pueden revisar. No se recomienda abandonar las carnes. Ahora, desde el punto de vista ambiental, sí es muy favorable que fuéramos vegetarianos, pero desde otros puntos de vista no es así. Lo que propone, y de hecho en un trabajo de divulgación de esa comisión que se llama Eat Lancet, la pueden buscar en internet, van a ver toda la información, es no abandonar lácteos, no abandonar carnes, pero moderar su consumo. Hacer un consumo bajo o moderado. Y no solo vas a cuidar tu salud, vas a cuidar la salud del medio ambiente también. Entonces, el estudio original, el artículo, nos habla, y aquí en el capítulo que viene sintetizado se da, calculan con 3 modelos diferentes que si nos alimentáramos como se propone ahí, en este planeta cada año evitaríamos 11 millones de muertes de ese tamaño. Y hay evidencias para decirlo y confirmarlo así. ¿Qué podemos hacer en Sinaloa? Bueno, valdría la pena hacer unas campañas para alimentarnos mejor. ¿Sí? Verduras, hortalizas, tenemos abierto la posibilidad de consumir y aquí se dan. Los únicos vegetales que no podemos consumir y no se recomienda son los, doctor Paredes, los almidonados, por obvias razones, pero los demás... O almidón resistente, que es fibra.
Entonces, comenzando por la pregunta más fácil. Otra que es muy fácil, la huella de nitrógeno. Así como la huella de nitrógeno está la huella del carbono, pero como que la huella de carbono tenemos más años escuchándola y la entendemos mejor. Cuando cocinamos en la mañana, usamos gas para hacer nuestros huevitos o la machaca, lo que ustedes quieran. Al estar quemando ese gas, estamos produciendo CO2. Estamos produciendo la huella de nosotros al consumir ese desayuno. Las tortillas que se hicieron, el kilo que compramos en la tortillería, están quemando gas para poder producir esa tortilla. Si te vas a bañar, utilizas energía para calentar el agua. Quemaste, si tienes gas, si no tienes solar, estás quemando gas. Estás produciendo carbón, CO2, y también estás produciendo óxidos de nitrógeno. Tú estás provocando la huella de nitrógeno. Y bueno, la huella de nitrógeno en cualquier país está compuesta principalmente entre el 60 y el 80% por la producción y el consumo de los alimentos. Es diferente en la huella de carbón, pero eso es lo que hacemos todos los días. ¿Y cómo lo hacemos? Ahora sí que dime qué comes, cuánto comes y cómo se produce lo que comes, y es la huella que estás generando. Vamos a un comentario. Sí, adelante, doctor. Un comentario del señor. No sé su nombre, pero entiendo que usted viene de la Secretaría de Agricultura y usted habló de los fertilizantes, el nitrógeno y hasta de las micorrizas, sobre todo la fijación biológica de nitrógeno. Y entonces hay un país en América Latina que se llama Brasil, que es el país que en el mundo ha utilizado más la fijación biológica de nitrógeno con tecnología brasileña, por cierto. Y habló de las micorrizas, y resulta que las micorrizas, para los que no están enterados de la película, son hongos que están en el suelo y que le sirven a la raíz de las plantas como extensores para que la planta agarre agua o agarre compuestos que necesita para la síntesis. Y entonces hay una poderosa tecnología de las micorrizas en el mundo, México incluido. En el centro en el que yo estoy, tenemos unos colegas muy metidos en esto, con Canadá, etc., con resultados aplicativos en el corto plazo. Es francamente muy importante porque ahí están presentes, después generarlos en bioreactores, que sean como extensores de la propia raíz. Y Brasil es un verdadero ejemplo en la cuestión de fijación biológica de nitrógeno, porque después de Argentina es el segundo productor de soya del mundo. Gracias. Sobre eso hay un movimiento a nivel de estudios agrícolas en el mundo que se llama la nueva revolución agrícola, que van sobre lo que dice el doctor Paredes. Entonces hay mucho impulso y hay programas muy ambiciosos sobre ese trabajo, pero están en desarrollo. En la mayoría de los casos están en desarrollo. Tendremos que darnos cuenta en los próximos años si nos alcanza esa tecnología como para hacer a un lado el otro tipo de fertilizantes. Mi opinión muy particular es que sospecho que en algunos cultivos sí se podrá, pero en otros a lo mejor no. Es lo que yo sospecho. Pero no, honestamente no soy tan conocedor del tema para ser tan contundente. Tengo mis dudas. Otro comentario fue el libro. El libro tiene ventajas, como dijo la doctora Armienta, se puede leer capítulo por capítulo, pero sí está extenso. Es un libro que para lo que trata se llevó 341 páginas. Y el brevario, por ese hecho, como dice el doctor Paredes, empecé a trabajar. Me está costando mucho trabajo dejarlo bien corto. Y parece increíble, a veces cuesta más trabajo eso que hacer el libro todo documentado. El libro lo que sí procuré es que cada afirmación que se da una referencia o hay un trabajo que lo soporta, lo que se está comentando. Respecto a lo que comentaba el maestro Peñuelas, aquí en la página 128 aparece la distribución, son datos del Banco Mundial sobre el uso de los fertilizantes en los diferentes países del mundo. Podemos, por ejemplo, decir que México está en promedio utilizando entre 30 y 75 kilogramos por hectárea.
mientras que China está utilizando entre 220 y 500 kilogramos por hectárea. O sea, China es el que utiliza más fertilizantes en el mundo. Luego está Estados Unidos y están algunos países, está Brasil también, en ese caso, que están utilizando entre 75 y 220 kilogramos de nitrógeno por hectárea, para darnos una idea. Lo de promover el libro, pues yo encantado, ¿no? Y yo creo que el colegio puede hacer alguna especie de acuerdo para que en las bibliotecas de todas estas que se mencionó, en el caso de agricultura, biología, nutrición, la facultad de química, desde luego, el libro esté ahí disponible. Me encantaría, porque como dice el doctor Paredes, pues ahí en la bodega no nos entusiasma mucho que el libro se quede ahí guardado, ¿no? Para nada. A ver, en ese sentido, Sí. nosotros, Academia Mexicana de Ciencias, como nadie nos lee, y le preguntan a la gente, a ver, ¿conoce a un científico? Polanco, Ciudad de México, hace 15 años. Polanco, zona grados altos, educación elevada. ¿Conoce a un científico? ¿Qué hacen los científicos mexicanos? Entonces, publicamos con el Fondo de Cultura Económica en México grandes aportaciones científicas y humanísticas mexicanas en el siglo XX. E invitamos a todos aquellos que dan premios nacionales de ciencia, en física, en matemática, en química, en literatura, en bla, 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 pero que tenían que ser con el Premio Nacional de Ciencias y el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias. Y la idea era que esa publicación de aproximadamente 500 páginas, 500 pesos que había que pagar, estuviera en todas las bibliotecas públicas de México para que eventualmente tuviéramos lectores. Yo terminé la presidencia, apareció el libro y nunca apareció en las bibliotecas de México. Entonces solamente mis amigos y yo, y la secretaria de la Academia Mexicana de Ciencias, y quien era la directora, una dama, de Sinaloa, Nayarit, supieron que hicimos una publicación con los grandes científicos y académicos mexicanos. O sea, la cosa sigue siendo interna, pues, endógena. Entonces, por eso, yo creo que lo que dice Teodorico sería sensacional si pudiera hacerse, ¿no? Con las nuevas autoridades nuestras, que el colegio y estas publicaciones, también estas publicaciones, ¿no? Gracias. Ya para concluir, el libro busca dar argumentos, no trae una línea como para decir así debemos de pensar sobre el amoníaco, no, ahí está la información. Y cada quien, cada ciudadano, cada lector va a tomar la decisión de qué le parece y qué no le parece. De eso se trata, de poner la información. Y es lo que se procura en cada capítulo, poner la información que ahí está en el mundo, está en la literatura científica. Ya por último, quisiera decirles rápido 6 puntos que se proponen por parte de la Comisión de Lancet, en esto que estamos hablando. 5. Ellos hablan de una segunda revolución agrícola que ocupamos a nivel mundial y que debe estar basada en la intensificación sostenible, ¿sí? Pero que debe estar impulsada por una palabra mágica, la innovación. Número 1, optimizar el rendimiento de los cultivos. Urge hacer eso. Número 2, mejorar la eficiencia del uso de los fertilizantes y el agua. Número 3, redistribuir el uso global del nitrógeno y fósforo. Hay países donde no llega 1 kilogramo de nitrógeno por hectárea. Y hay países, como lo acabo de mencionar ahorita, como China, que utilizan hasta 300 o 500 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Cuarto, implementar opciones de mitigación de los impactos ambientales y del cambio climático. Y por último, reducir al menos a la mitad las pérdidas y desperdicios de los alimentos. A nivel mundial se pierde entre el 30 y 40% de los alimentos. En el anaquel, en el campo, en nuestro refrigerador y lo que tiramos. O sea, lo que se propone es bajar a la mitad de esas pérdidas.
Entonces, me parece que vale la pena que reflexionemos sobre eso, y con eso me gustaría cerrar, sin antes pues agradecerle a Isidro todas las palabras. No cabe duda que una gran amistad nos une, ¿no? Gracias por esas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. De esta forma estamos llegando al final de esta presentación. Queremos invitarlos el día de mañana. Tenemos la mesa redonda, el papel de la cultura de la violencia hacia las mujeres en Sinaloa. Estará la doctora María Aurora Armientas, la diputada Almendra Negrete y la licenciada Rosa Elena Millán. El libro está disponible a la venta aquí en las instalaciones del colegio. Hasta luego. Señor, mucho gusto por saludarnos. Saludos a